Shalom, shalom, que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Estamos aquí en esta hermosa tarde para cumplir con cada uno de ustedes, la audiencia que nos sigue, que Gilá, la iglesia que sigue las enseñanzas de la comunidad, Beidere, Yeshua HaMashiach Nazaret, la casa de las enseñanzas, el camino, que es enseñanza de Yeshua de Nazaret, el Mesías de Nazaret. Entonces, en esta hermosa tarde, como tenemos compromiso con esta comunidad, estaremos hablando sobre el misterio de la oración. Y el texto que estaremos compartiendo se encuentra en Sefer Mateyahu, capítulo 6, versículo 9, a la altura del versículo 13. O sea, el libro Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9, a la altura del versículo 13. Estaremos hablando el misterio de la oración. Busque ese verso bíblico. Asimismo estaré atrayendo a esta enseñanza otro testigo, que es Sefer Hillel, que es el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. En el versículo 1 dice lo siguiente: y le dijeron los talmidim a Yeshua, rabino, enséñanos a orar, así como Yohanan enseña a sus discípulos a orar. Vemos aquí que los talmidim de Yeshua le pidieron al propio Yeshua, hablando de esta narración oral, que Yeshua, de este acontecimiento, como Yeshua le había hablado a su talmidim, esta enseñanza acerca del misterio de la oración. Y vemos en el testigo Lucas, capítulo 11, verso 1, de cómo los discípulos le dicen a Yeshua, rabino, enséñanos a orar, así como Yohanan enseñó a orar a sus talmidim, a sus discípulos. ¿Qué es orar? Empezaremos esta introducción de la siguiente manera. ¿Qué es orar? De la palabra orar, de ahí se desprende la palabra oratoria. Tenemos dos connotaciones, que es la connotación secular y la connotación religiosa. La connotación secular es pronunciar algo o comunicar algo mediante un discurso. La connotación religiosa es hablar o comunicar con Dios o algún ser divino o algún santo o una virgen intercesora. Esto es de la perspectiva de la connotación secular y la connotación religiosa, los que conocemos como orar. En la perspectiva hebrea, orar es tefilá. Es la palabra singular, tefilá, oración, y la palabra plural, tefiló, oraciones. Si vemos desde la perspectiva hebrea o estudiamos, veremos que orar es mucho más que eso. Es mucho más que hablar con Dios. Orar es mucho más que platicar con Dios. Es mucho más que conversar con Dios. La palabra orar, oración en hebreo, se dice tefilá. En algunos diccionarios bíblicos, esta palabra se traduce de manera simple: plegaria, clamor, ruego. Cuando nos introducimos al pensamiento hebreo, o como los hebreos consideraban o consideran una tefilá, una oración, es una conexión con Dios, una comunión íntima con Dios. Mire cómo cambia la connotación del verso oral y verso tefilá. Oral es una comunión con Dios, una conexión con Elohim, con el Eterno, con Yahweh. Es una conexión con el Eterno. Si vemos en Hebreo, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Note la palabra fe. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Esta palabra emuná desprende la traducción de fidelidad, firmeza, seguridad, confianza, verdad. De la palabra emuná desprende la palabra emé, que en hebreo es verdad. Entonces, de esta palabra emuná, que se encuentra en Hebreo capítulo 11, versículo 6, porque sin emuná es imposible agradar a Elohim, agradar a Yahweh, el Creador. Por eso dice que la emuná se traduce y se define como fidelidad. La fe se traduce, lo que usted llama fe en hebreo, emuná, se traduce para una comprensión amplia a nosotros como fidelidad, firmeza, seguridad, confianza y verdad. Por eso es que hay una diferencia demasiado grande. Cuando usted va al griego, usted va a pistin, creer, solamente creer. No hay una fidelidad, no hay una firmeza, no hay una seguridad, no hay una confianza y no hay una verdad. Porque en el hebreo la emuná te viene creando, te viene formando, te viene transformando, te viene dando forma, modelo, de acuerdo al modelo del Creador, de acuerdo al modelo que Dios quiere formarte. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe griega pistin, no es la fe creer, sino la emuná hebrea, que es fidelidad, que es firmeza, seguridad, confianza y verdad en el Creador. ¿Me están comprendiendo? Por eso estamos hablando del misterio de la oración. Porque cuando la gente va a la iglesia, no le enseñan ni siquiera cómo orar. La gente empieza a orar de una manera propia de ellos mismos, que ellos mismos ni siquiera saben si están orando bien delante del Padre o si sus oraciones están llegando, si la manera de orar es la manera correcta, porque no hay una instrucción en la Escritura, no lo instruyen en la Escritura la manera de la estructura que es formado el individuo para crecer en esa relación con el Creador íntima y tener esa conexión, esa intimidad con el Creador, la cual esa intimidad produce en ellos emuná, fe, fidelidad, confianza, firmeza, verdad, produce en ellos. El mundo secular, cualquier persona puede hablar con Dios, pero no cualquiera puede tener una conexión íntima con Dios, con el Creador. Note aquí, cualquier persona puede hablar con Dios, pero no cualquier persona puede tener una intimidad con Dios o una conexión con Dios, porque se necesita esta emuná que va acompañada de la tefilá. O sea, la oración va acompañada de fe. La tefilá va acompañada de emuná. Pero en hebreo, emuná, conexión, intimidad. Con emuná, fidelidad, confianza, seguridad, verdad, fortaleza en Yahweh. Cuando hacemos esta connotación y estas comparaciones, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy inmensa, porque cuando utilizamos la palabra oración, queda aquí abajo. Pero cuando utilizamos la palabra tefilá, es una comprensión que eleva nuestro entendimiento, eleva nuestra comprensión, nos lleva a un entendimiento de que si nosotros tenemos intimidad con Dios, tenemos conexión con Dios, entonces nuestra fe, nuestra emuná va a emanar seguridad, va a emanar firmeza,
va a emanar fidelidad, va a emanar confianza, va a emanar verdad. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la tefilá conectada con la emuná, esto es lo que empieza a emanar. La conexión, la intimidad con Dios empieza a crecer, lo que nosotros llamamos, transliterado, fe, en el hebreo, emuná, la cual esta traducción, tienes varias traducciones, las cuales le di fidelidad, firmeza, seguridad, confianza y verdad. Significado de la conexión es enlazar o vincular un sistema, conectar un aparato a una fuente de energía. Para lograr tener una conexión con Dios, tengo que vincular el corazón, la mente y el alma. Porque tefilá es siempre oración, es siempre estar conectado con Dios. Para lograr tener una conexión con Dios, tengo que vincular el corazón, la mente y el alma. Porque la oración, tefilá, es siempre una conexión con Dios. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, encontramos allí que el rabino Rashaul, conocido como el apóstol Pablo, dice una palabra aquí, y es que él dice: orar sin cesar. Hacer tefilá constantemente. Rashaul, siendo un rabino, sabía el significado de la palabra tefilá. Si solamente se trataba de hablar con Dios, no podríamos hablar con Dios todo el tiempo. ¿Por qué no podríamos hablar con Dios todo el tiempo? Porque tendríamos que estar en el trabajo. Iba a haber interrupción. Teníamos que estar en la universidad. En la universidad, cuando estamos allí, hay interrupción. Tenemos que estar con la familia, dedicándole tiempo, y cuando estamos con la familia, hay interrupción. Entonces, cuando entendemos que lo que emplea el rabino Rashaul es tefilá, entendemos que es una comunión íntima con Dios. O sea, siempre conectado con Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva rabínica, Pablo está diciendo que tenemos que tener una conexión, una comunión siempre activa con Dios. Pablo no está diciendo que usted tiene que estar en las 24 horas, 24/7 de rodillas, 24/7 metido en una iglesia, 24/7 metido en un monte. Pablo no está hablando de eso. Pablo, como rabino y como comprendedor de la palabra tefilá, dice Pablo lo siguiente: orar sin cesar, tefilá sin cesar. Entonces está hablando de la comunión íntima, de la conexión, siempre conectado con el Creador, siempre conectado con el Abba, con el Padre. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Escuche esto. Tercera nota. No hay un mandamiento para orar, pero sí hay un mandamiento que te conecta a la oración. No hay un mandamiento para orar, pero sí hay un mandamiento que te conecta a la oración. Deuteronomio capítulo 6, en su versículo 4 y versículo 5, dice de la siguiente manera: oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, y amará a Elohim tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Con tu corazón, con tu alma y tu fuerza. La palabra fuerza se deriva mente. Con tu corazón, con tu alma y tu fuerza. La palabra fuerza dije que se deriva mente. Y decía que no hay un mandamiento para orar,
pero sí hay un mandamiento que te conecta a la oración. Hay un mandamiento que sí nos conecta a la oración. Y ese mandamiento es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5, que sí nos conecta a orar. Porque ahí dice en el verso 5, y amarás a Elohim tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, que se deriva la palabra mente. Entonces, para nosotros tener esta conexión, para nosotros amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, necesitamos estar conectados, necesitamos estar en la tefilá, necesitamos estar en conexión, en intimidad con nuestro Creador, por lo cual no hay un mandamiento para la oración, pero sí hay un mandamiento que te conecta a la oración. Y estaré tocando en esta misma introducción, estaré tocando 2 puntos más para entrar en desarrollo del tema, la cual estaremos desarrollando. En Mateo capítulo 6, versículo 9, a la altura del verso 13. Y aquí tenemos el segundo tema de esta introducción. Es en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vemos la oración ordenada. Ordenada se deriva del orden, la cual significa colocación de las cosas en el lugar que corresponde. En Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, Salomón escribe de lo siguiente: si se humillare mi pueblo, esto es una oración ordenada, es una oración ordenada, porque aquí se ordena en base a una estructura de cómo el hombre tiene que ser ordenado para poder orar ante la presencia del Abba del Padre. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si vemos esta oración desde el orden que es formada para colocar todas las cosas en su lugar correspondiente, empieza esta oración de Segunda de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 14, en el orden, en el ordenamiento, dice de lo siguiente, en la forma ordenada, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, si quebrantara el orgullo, si quebrantara el ego, si quebrantara su altivez y doblara sus rodillas, sobre cual mi nombre es invocado, aquellos que invocan mi nombre, la altivez, el ego, el orgullo, tiene que ser desaparecido, tiene que ser quebrantado, porque aquí se está ordenando. Entonces los que invocan el nombre del Eterno, y dice, y oraren, o sea, se conectaran con el Creador, tuvieran una intimidad con el Creador, y buscaran mi rostro, en esa intimidad, en esa conexión, buscaran la espiritualidad, tomaran un espacio para que su neshama, su alma, o los 5 niveles del alma, tanto la neshama, tanto la nefé, tanto como la neshama jaim, tanto los 5 niveles del alma, se conectaran en toda su esplendor con el Creador, y buscaran mi rostro, y buscaran al Eterno, y se convirtieran de sus malos caminos, se transformaran, hicieran teshuvá, se convirtieran de su malos caminos, los caminos que son contrarios al Eterno, volvieran a la Torá, hicieran teshuvá, hicieran arrepentimiento y volvieran a empezar de nuevo a amar la intrusión del Creador.
entonces yo iré desde los cielos. Entonces ahí cuando hacen este ordenamiento, esta estructura que se viene formando en un orden, entonces cuando toda esta conexión se viene complementando, entonces aquí dice el Creador, entonces yo iré desde los cielos, Dios oirá desde los cielos, porque ahí hay un misterio que Dios no escucha a todo el mundo. Para Dios poderte escuchar, tú tienes que tener esta estructura, este ordenamiento de conexión de la oración. Tienes que tener este modelo de la oración, porque es una estructura ordenada. Aquí hay unos misterios profundos, pero voy a seguir. Porque ahí donde dice, se convirtieron de su malo camino, ahí hay un misterio profundo. ¿Por qué Dios no escucha a lo malo? Pero aquí hay una techubá, un arrepentimiento, volver de nuevo, iniciar, comenzar a introducirse en lo que es la instrucción de Dios, lo que llamamos Torah, la instrucción de Dios. Entonces yo iré desde los cielos. Cuando se hace todo esto, entonces Dios escucha desde los cielos. Cuando el ser humano hace todo esto y tiene esta conexión íntima y tiene esta intimidad con el Eterno. Y perdonaré su pecado. Ahí entonces viene lo que es el perdón del Eterno. Y sanaré su tierra. Entonces ahí Dios sana nuestra tierra, tanto nuestro corazón como nuestra tierra física, nuestra producción de la congregación y la nación. Entonces ahí Dios empieza en esta oración ordenada a trabajar en nosotros, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, sanar nuestro corazón. Pero sí, para eso acontecer y volverse realidad en nuestra vida, tenemos que mirar esta oración ordenada y ordenar nuestra vida en base a esta dirección. Acuérdese que estamos hablando del misterio de la oración. El segundo punto que quiero tocar es la oración intensiva. Esta oración ordenada, esto te lleva a una realidad de existencia verdadera y efectiva de algo en el mundo real. O sea que cuando tú haces este modelo de oración y haces lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y ordena tu vida de acuerdo a esta estructura de oración, entonces esto te llevará a una realidad existencial o verdadera y efectiva de algo en el mundo real, que va a suceder del mundo espiritual a tu mundo real, va a suceder intervenciones divinas. ¿Por qué? Porque tú estás ordenado, tú tienes un orden de acuerdo al modelo que Dios busca en el ser humano, en el hombre. Oración intensiva, ese es el tercer punto, oración intensiva. Oración interceptiva, de interceder. El rey Ezequías había enfermado de muerte. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 34 al 26. Y en el profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 hacia la altura del 22. Pero aquí en el capítulo de Isaías, en su capítulo 38, versículo 1 al 22, no lo voy a leer entero, pero vamos a leer desde el verso 1 hacia el verso 6, a la altura del verso 6. Oración intensiva, oración interceptiva de interceder. El rey Ezequías había dicho que había enfermado de muerte. Isaías capítulo 38, verso 1 dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta, el Nebí, Yeshayahu, Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Yahweh dice así, ordena tu casa porque morirá y no vivirá. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo tefilá, oración a Yahweh. Volvió su rostro a la pared. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Puso
su rostro hacia donde estaba el templo del Eterno, la presencia del Eterno, y puso su corazón dentro del templo del Eterno. Y dijo en el verso 3 del capítulo 38 del profeta Isaías, dijo lo siguiente, y dijo: oh Yahweh, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, emuná, emuná. Wow, esta es la riqueza de las raíces hebreas. Cuando usted se va al trasfondo hebreo, cuando usted se va a la dirección correcta para tener un entendimiento correcto. El verso 3 dice: y dijo: oh Yahweh, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en emuná, en confianza, en fidelidad, en seguridad, en verdad, emuná, y con íntegro corazón. La tefilá, la oración. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Lo que te conecta. No hay un mandato para la oración, pero sí hay un mandamiento que te conecta a orar. Wow, no sé si usted me está entendiendo en esta hora, pero reciba esto de parte del Eterno en esta hora. Seguimos en el verso 3. Y con integridad de corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Yahweh a Isaías, diciendo, oiga aquí, Isaías el profeta va a darle una palabra de parte de Yahweh. Le vino un rema, le vino la palabra del Eterno, el Rúa le trajo esta palabra. Ve donde el rey Ezequías, dile que aliste su casa porque él morirá. Esta enfermedad es para muerte y ya no le queda mucha existencia de vida. Entonces, en esta oración intercestiva, el rey Ezequías, como había andado íntegro delante del Eterno y estaba padeciendo de una enfermedad, entonces el rey Ezequías volteó su rostro a la pared y puso su corazón allá en el templo del Eterno, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia, la Shekinah de Yahweh. Y entonces entró su corazón a aquel lugar y puso su tefilá, su oración, orándole al Eterno. Y dice que el verso 4 dice: entonces vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo, el verso 5 dice: ve y di a Ezequías, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu tefilá, tu oración, y visto tu lágrima. He aquí que yo añado a tu día 15 años. Oiga bien lo que hace el Eterno. El Eterno, que le había dado la palabra al profeta Isaías, ve a la casa del rey Ezequías y dile que aliste su casa, que arregle su casa, que yo voy a mandar a buscarlo. Entonces el profeta Isaías no está saliendo bien de la casa del rey Ezequías cuando de nuevo recibe el rema del Ruaj HaKodesh, que le trae la Dabar, le trae la palabra. Y esta palabra le dice Isaías: devuélvete, ve de nuevo donde el rey Ezequías, porque ahora él no va a morir, ahora yo voy a añadir 15 años más de vida y lo voy a sanar. Oiga, qué poder tiene la oración intercestiva, pero la oración intercestiva estaba conectada a la oración ordenada. La oración ordenada que estuvimos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la oración ordenada. Entonces, cuando la oración ordenada está en usted, cuando usted vive de acuerdo a la oración ordenada, entonces usted tiene la potestad de hacer la oración intensiva. ¿Por qué? Porque Dios lo escucha. Dios está atento a su súplica. Dios está atento a su queja. Dios les pone atención porque Dios escucha. Porque su corazón está inclinado ante Él. Usted está viviendo una vida de emuná, usted está viviendo una vida de tefilá. Entonces la tefilá, la emuná, la conexión íntima, la conexión con el Creador, en una fidelidad, en una confianza, en una verdad, en una firmeza,
entonces usted viviendo bajo esta cobertura, entonces usted tiene acceso al reino. Usted anda caminando con la gloria por dentro. Usted tiene la eternidad por dentro y cuando usted expresa la eternidad se conecta con usted porque usted está sumergido en la eternidad. Hello, ¿me está entendiendo en esta hora? Seguimos aquí. La oración interceptiva es la oración de interceder. El rey Ezequías intercedió, dice el verso 6, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. No solamente recibió beneficio el rey Ezequías, sino que también la ciudad, por esta oración interceptiva del rey Ezequías, la ciudad también recibió el respaldo divino de Yahweh Elohim. Y por eso pudo la ciudad ser salvada del rey de Asiria. La oración modelo. Vamos a hablar de esta última oración. El misterio de la oración. El tercer punto, ¿verdad? El cuarto punto, por ahí vamos, el cuarto punto es la oración modelo. ¿Por qué la oración modelo? Porque yo le hablaba y le decía que Yeshua le había dicho a su talmidín, ¿verdad? Su talmidín le habrán dicho a Yeshua, maestro, enséñanos a orar, así como Yohanan enseñó a sus discípulos a orar. Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6, en su verso, capítulo 6, en su verso 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí vemos la oración modelo de Yeshua a su talmidín, del rabino Yeshua a su discípulo. ¿Por qué? Porque los discípulos, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice de lo siguiente: aconteció que estaban Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, unos de sus discípulos le dijo: Adón, enséñanos a orar, como también Yohanan enseñó a sus talmidín, a sus discípulos. Lucas 11:1. Entonces, aquí Yeshua emplea una oración modelo. Y esta oración modelo que Yeshua emplea, esta oración modelo tiene 7 peticiones. Tiene 7 peticiones. La oración modelo que Yeshua presenta a su talmidín tiene 7 peticiones, ya que era una costumbre de los rabinos orar con 7 peticiones o más. Shebab, la tefilá Shebab, que es 7 oraciones, 7 peticiones o indefinida. Entonces Yeshua aquí ora con 7 peticiones. Estaremos notando esas 7 peticiones en esta oración modelo de Yeshua y su significado de las 7 peticiones en concerniente a la oración. Acuérdese que estamos hablando bajo el tema el misterio de la oración. ¿Por qué hay gente que oran y no reciben? ¿Por qué hay gente que interceden en guerras espirituales y no obtienen la victoria? ¿Por qué hay gente que oran diariamente y no reciben lo que ellos oran o por lo que ellos oran? Quizá que está utilizando fórmulas que no son fórmulas que Dios utiliza. Quizá
te ha manejado con oraciones tradicionales de la iglesia, que ha copiado de la iglesia durante mucho tiempo, que las repite el pastor, las repite el diácono, las repite el evangelista, las repite el que tiene el manto, las repite el apóstol enganchado, las repite el que está enganchado a profeta. Entonces tú, en vez de ir a la fuente, que es la palabra del Eterno, la Biblia, en vez de ir a la palabra, hacer una investigación seria, buscar la estructura que Dios tiene como modelo, que es la oración, entonces te es más fácil seguir las tradiciones, lo convencional. Y por eso no estás recibiendo, porque no te he estructurado de la manera que el Padre quiere que tú te estructures, pero es por medio de la palabra, es por medio de su consejo, es por medio de la guía que Él dejó. Por ejemplo, hacemos un paréntesis para entrar luego en esto que estuvimos leyendo. Por ejemplo, es como que a usted lo lleven a una isla en un bote y no le den un mapa y le digan llega al punto exacto, al punto indicado donde tiene que llegar. Entonces lo sueltan a usted en esa isla, usted sin un mapa de usted llegar al punto exacto. Entonces usted en esa isla va a dar más vuelta que un trompo. Así es la persona cuando no escudriñan la palabra, cuando no se dedican a escudriñar el consejo, la guía que Dios lo trajo a este mundo, que es la isla, lo trajo en un bote que es el Rúa, el Espíritu. Cuando usted tuvo la concesión, su padre y su madre, no usted, cuando su padre y su madre tuvieron la concesión, entonces vino un barco, el Rúa lo trajo, entonces lo introdujo en el vientre de su madre. Y entonces ese barco lo dejó aquí en esta isla, en esta tierra. Y entonces usted no sabe la dirección, no sabe por dónde va a coger el punto exacto cuando venga de nuevo el Rúa a buscarlo, para llevarlo al lugar de la sepieternidad. Entonces ya ahí hablamos de llevarlo y venga a buscarlo, porque siempre estaremos en esta isla, porque nos traen en esta isla y es para que nos quedemos en esta isla. Busquemos el punto exacto donde el Rúa va a venir y nos va a indicar que nosotros hicimos, cuál fue la travesía, cuál fue la aventura que tuvimos en el mundo. Prosigo así, aquí, cierro el paréntesis. Así que déjese de estar andando en la isla sin guía, sin mapa. No siga a los indios, porque aquí hay mucha gente que le gustan encontrar indios en el camino y se ponen a bailar filita india con los indios. Y entonces al no tener mapa, al no tener guía, entonces van a vivir perdidos bailando filita india con los indios. Van a seguir oyendo lo adivino. Seguimos aquí, cierro el paréntesis. Entonces decía aquí, me veo un poco de agua, estamos en vivo. No hay prisa, tranquilo, que esto en vivo que yo hago, esto live, es para que usted se nutra, para que usted crezca, para que usted se forme. Esto es gratuito, no tiene que darle un peso, no tiene que enviarle un peso. La palabra del Eterno gratuito es algo selectivo. Usted toma lo que lo va a hacer crecer y crece. Y se reproduce en el Eterno, se reproduce en Dios. Esto es gratuito, no tiene que dar un peso, no cobramos. Ya usted sabe, nuestro objetivo y nuestra misión es que usted crezca en el Señor y cumpla su misión, su propósito. ¿Cuál es el propósito? De que Dios lo use. ¿Para qué? ¿Cómo Dios lo va a usar? No importa la magnitud, Dios lo va a usar. Lo importante es que Dios lo va a usar. Eso es la importancia de su propósito. De que usted sea un instrumento de Dios, y Dios siendo el Todopoderoso, el Esplendoroso, siendo el Rey, el Soberano, usted siendo una vasija de barro, a Él le plazca usarlo y lo use, porque es el propósito de que usted esté alineado. El misterio de la oración, para que usted entienda este secreto, este misterio, este secreto, es para que usted se alinee porque Dios quiere usarlo. Pero sin la herramienta Dios no puede usarlo porque usted no conoce. Seguimos aquí. Decíamos que Yeshua en esta oración modelo hace 7 peticiones. Por otra parte, debía tener una estructura tripartita. La oración siempre empezaba con la alabanza y adoración a Dios. Es la primera
tres peticiones. Sheba empieza con la alabanza, ya que es un número definido. Sheba, de ahí se viene Shebeb, que es el número 7. Entonces por eso hay 7 peticiones aquí. Y la primera empieza con el verso 9, que dice, el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Empieza así la primera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué empieza Padre nuestro que estás en los cielos? Vemos algo aquí. Empieza a hablar Padre mío y Padre nuestro, enfatizando el cuerpo familiar, de que el Eterno es nuestro Padre y nosotros como cuerpo familiar, como comunidad, entonces decimos Padre nuestro. Entonces la oración que los judíos hacen, siempre las oraciones ellos la hacen singular, no la hacen plural. ¿Por qué la hacen singular? Por eso empieza Padre nuestro, singular. ¿Por qué? Porque esta oración enumera la congregación y enumera la nación. Por eso él dice Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dice Padre mío en esta oración aquí de modelo, sino dice Padre nuestro, incluyendo la comunidad, la congregación y la nación. La comunidad, la congregación, la nación, o quitemos la comunidad y pongamos la nación, que como quiera comunidad y nación vienen siendo lo mismo, tienen empatía, vienen siendo lo mismo. Entonces vemos en la primera oración de estas 7 peticiones, en la primera petición de estas 7 peticiones, Padre nuestro, Padre mío, Padre de nosotros, dice que estás en los cielos. La palabra cielo en el hebreo es la palabra singular, es la palabra singular siempre, Hashamaim. Es la palabra singular, Hashamaim. La palabra Hashamaim. La palabra plural, Hashamaim. Esa es la palabra plural, Hashamaim, que significa los cielos. Y vemos aquí que Padre nuestro que estás en los cielos, dice la primera petición, santificado sea tu nombre. O sea, Dios habita en los cielos de los cielos. Vemos algo aquí en la primera petición, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Dios, el Nuevo Testamento detalla 3 niveles del cielo. En Éfeso, el cielo simple que vemos, el cielo simple, ese cielo que vemos, es el cielo simple. En Éfeso capítulo 6, el segundo cielo que detalla el apóstol Pablo, donde habitan las huéspedes espirituales. Y el tercer cielo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, cuando el apóstol Pablo, el rabino Rashaul, es arrebatado, ¿verdad? O es llevado, la palabra arrebatado, la palabra rapto, vamos a eliminar esa palabra, sino la palabra que es traspuesto. Entonces es traspuesto a un tercer nivel, y entonces allí tuvo visiones y le dieron palabras que no son contadas. Entonces aquí en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, vemos 3 dimensiones, vemos 3 niveles. Pero ¿qué pasa? En el judaísmo hay 7 cielos, o hay 7 cielos en el judaísmo, y estos 7 cielos son dimensiones, Estos 7 cielos que existen en el judaísmo son dimensiones. Ya eso de 7 cielos se lo puedo estar hablando desde Génesis capítulo 1, en su verso 9 por ahí, donde habla de los 7 cielos que creó el Eterno desde una perspectiva hebrea.
puedo hablarle de los 7 cielos, pero vamos a seguir. Entonces, vemos en esta misma primera petición, de las 7 peticiones que hace Yeshua en la oración modelo, vemos en esta primera petición que también dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea el nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Eterno? Si nosotros profesamos que somos hijos del Eterno y vivimos una vida de impío, vivimos una vida depravada, vivimos una vida no de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo a la instrucción de Dios, a la Torá, a lo que enseñó Yeshua, a la ordenanza del Eterno, a los misbó, a guardar la ordenanza, los 10 mandamientos, guardarlo nosotros, tanto de guardarlo como practicarlo. Entonces, si decimos que tenemos a Dios y tenemos la deidad y vivimos una vida contraria y entonces tratamos mal a nuestro prójimo, rompemos todas las reglas que Dios ha depositado para nosotros para que la vivamos. Entonces, cuando hacemos todos estos acontecimientos, en vez de santificar el nombre del Eterno, entonces el nombre del Eterno es blasfemado. Porque la gente van a decir, ¿qué siervo del Dios Altísimo es este? Este es lo que es un hijo de Sadín, es un hijo de Alí Babá. ¿Me entendió? Claro, entonces van a decir que usted es hijo de otro, que su padre no es Labá, no es Yahweh, no es Elohim, que su padre no es el padre de Yeshua, que usted no pertenece a la comunidad Kadosh, a la comunidad santa, que usted no pertenece a la comunidad de los santos, para hablarle eclesiásticamente. ¿Por qué? Porque su expresión, lo que usted vive, lo que usted expresa, como usted vive, denota de que usted no pertenece a esa comunidad y entonces el nombre del Eterno no es santificado. Seguimos con la segunda petición de Yeshua, verso 10. Venga tu reino. Oiga cómo dice. Dice, venga tu reino, la segunda petición. Venga tu reino es la palabra hebrea malhú, para reino, y no habla de la soberanía de Dios. La segunda petición, venga tu reino, es la palabra hebrea malhú, y no habla de la soberanía de Dios. A medida que nosotros nos vamos transformando y vamos viviendo de acuerdo a la soberanía de Dios, de acuerdo a las leyes que están establecidas en los reinos de los cielos, que son una copia de la Torá. La Torá es una copia de la norma de los cielos, de la instrucción de los cielos. De esa instrucción de los cielos, la Torá es una copia. Entonces, si nosotros vivimos la Torá y la ponemos en práctica, y vivimos esa instrucción de Dios aquí en la tierra, entonces nosotros atraemos el reino, el malhú, la soberanía de Dios a nuestra vida. Y entonces cuando traemos esa soberanía de Dios, cuando trajemos ese malhú, ese reino, entonces va a suplantar todas las tinieblas, todo reino que estaba establecido en ti, en tu comunidad, en tu espacio. Las tinieblas que están ahí van a ser despejadas porque la luz, el Ol Malhú, el mundo de la luz, va a ser establecido. El gobierno, la soberanía de Dios se va a establecer. Eso es lo que está hablando Yeshua en la oración modelo y en las 7 peticiones que estamos hablando de la oración modelo de Yeshua. Estamos hablando del misterio de la oración. Seguimos con la tercera petición. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, el término hebreo para voluntad es razón y proviene de la palabra correr. El padre corre hacia su hijo. Por ejemplo, tenemos aquí, hágase tu voluntad. Dice la tercera petición del capítulo 10 ahí mismo, del capítulo 9, versículo 10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí tenemos la palabra hebrea, voluntad, razón, que se deriva de razón, la palabra correr, que es que el Padre corre al Hijo. ¿Y dónde vemos esto? Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 20. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando vio a su hijo que regresaba?
¿Qué dice ese versículo 20? Lucas capítulo 15, versículo 20. Cuando el Padre vio al Hijo, fue movido y corrió hacia Él. Así es el Eterno, así es Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, entonces Dios corre hacia nosotros. Dios corre hacia nuestro auxilio, hacia nuestro socorro. Por eso dice el salmista que el Eterno es su socorro, su pronto auxilio en la tribulación. Hello, ¿me está entendiendo aquí? Seguimos con la cuarta petición de Yeshua. En estas tres peticiones es la Shebab, la entonación de adoración. Porque se empieza con la entonación de adoración, déjeme leérselo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una forma de adoración. Ahora viene la forma de petición, que es la petición número 4, donde entra en tefilá, oración. Esta forma de petición es la oración, donde Yeshua entra en oración. Dice el verso 11, apunte ahí. Yo sé que usted va a devolver este video, devuélvalo cuantas veces usted quiera ahí, para que vaya aprendiendo y capte lo que estoy diciendo. Dice el verso 11, entra en la tefilá, en esta estructura de adoración, de petición y de gratitud. Estamos en la segunda esfera, en la segunda parte de esta estructura, en el segundo escalón. El primer escalón es Shebab, que es adoración, exaltando al Eterno. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, es una exaltación. Se exalta al Eterno. Hay gente que van y entran a la iglesia y oran sin ni siquiera presentar su vida, qué hizo en el día, si está delante de la presencia de la manera vestida espiritualmente. Seguimos aquí. La cuarta petición, el verso 11, que es tefilá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy el pan nuestro, en hebreo es lejen huskenu. Lejen huskenu. El pan nuestro implica la porción para cada persona. Oiga bien, la cuarta petición, danos el pan nuestro de cada día. En hebreo se dice lejen huskenu. Danos la parte nuestra, implica la porción de cada día. O sea que Dios cada día le da al ser humano la porción que él necesita para su existencia de vida. Y este pan que Dios le da al hombre no es un pan tan solamente físico, sino también un pan espiritual para su existencia cada día. Porque acuérdese que Yeshua le dijo al Hasatán, al adversario, al fiscal que lo estaba pasando una prueba a Yeshua, que lo estaba probando el fiscal, le dijo Yeshua al fiscal: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim, que sale de la boca de Dios. Entonces ahí vemos que el hombre no solamente tiene la vida, está relacionada fisiológicamente, sino que está relacionada a un pan espiritual también. Y Dios cada día tiene tu porción. Dios cada día tiene tu proporción para Él. Desde los cielos ya las tiene decretadas para que te llegue. Nadie puede interrumpir esa proporción que Dios te tiene para ti. La quinta petición dice, el verso 12, perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestra deuda o ofensa. Perdonar es la palabra en hebreo mejal. Sé tierno o sé tierno con nuestras ofensas. La palabra mejal en hebreo es la palabra aquí en la quinta petición. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la palabra mejal. Sé tierno con nosotros, así como nosotros somos tiernos con los que nos ofenden,
con los que pecan contra nosotros, así como nosotros tenemos el corazón que podemos perdonarlo y podemos despojarnos de ese resentimiento, así también perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué dice Yeshua en esta segunda oración? En esta tefilá, en la quinta petición, sé tierno, del versículo 11. En el versículo 11, ahí está la petición cuarta y la petición quinta está en el verso 12, que dice la petición quinta, sé tierno con nosotros, sé mejal, sé tierno con nosotros, así como nosotros somos tiernos con nuestro prójimo, así como nosotros perdonamos a nuestro prójimo. La tercera oración, tefilá, de las 7 peticiones que hizo Yeshua, aquí es, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué dice? Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal o rescátanos del mal, del tentador. En la otra porción, el mal se refiere a todo lo que se opone a Dios, pero también se refiere nuestra propia inclinación. Oiga bien, el mal se refiere a todo lo que se opone a la voluntad de Dios, todo lo que se opone a Dios. Esto se refiere al mal. Está aquí en Hashatán, que es un fiscal. Por ejemplo, si tú dices que tú amas a Dios, que tú guardas la palabra de Dios y lo profesas, entonces Hasatán va a ir donde Yahweh, donde el Eterno, va a pedir que tú seas zarandeado, que tú seas probado, así como se zarandea el trigo que se tira al aire, te va a zarandear a ver si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Por eso Hasatán le dijo a Yeshua, suéltame a Kefa, suéltame a Pedro, para zarandearlo, y Yeshua le dijo, todavía él no está preparado, la emuná de él todavía no está estructurada. Por eso es que vemos que su discípulo, un discípulo, le dijo, enséñanos a orar, y posiblemente este discípulo fue Kefa, que le contó a Lucas concerniente a esta enseñanza oral de Yeshua en capítulo 11, versículo 1, que le dijo, enséñame a orar, por esta razón. Entonces decimos aquí que Yahweh nos libre del Hasatán, del adversario, y también nos libre de nuestra Yesel Hará, la inclinación al mal. En Proverbio dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si el corazón es engañoso, esto se refiere al Yesel Hará, la inclinación al mal. Nuestro corazón se inclina al mal. Entonces, cada día Yahweh le pedimos que nos ayude con la Yesel Hará, la inclinación al mal, porque nuestro corazón es engañoso y se inclina al mal, y perverso, se pervierte. Entonces, entre medio de ese engaño y esa perversión, le pedimos cada día que nosotros, Yahweh nos permite en nuestra existencia vivir en este mundo físico, le pedimos a Yahweh cada día que en nuestra inclinación, nuestra Yesel Hará, la inclinación al mal, Yahweh nos libre cada día. Esta es la petición número 6 de Yeshua. Déjenme prender esta lámpara aquí, que no tenemos energía eléctrica. Entonces, la séptima petición de la oración modelo de Yeshua, escuche bien, luego de haber hablado del verso 11 hacia el verso 12, que ahí aparecen 3 tefilá, 3 oración que hace Yeshua. En el verso 9 al verso 10 aparecen 3 sheva, 3 gratitud dando a Dios. Y en el verso 12 aparecen 3 tefilá. En el verso 11 y 12, 3 tefilá. Y en el verso 13 de las 7 peticiones aparece la séptima petición. En el verso 13, ahí mismo, que dice, está la sexta petición, que dice, y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la sexta petición. Entonces la séptima petición está ahí mismo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la séptima petición.
¿Cómo termina la séptima petición? La séptima petición termina con una gratitud, porque tuyo es el reino. La palabra traducida por gloria, tuyo es el reino, tuyo el poder, Geburá, tú eres el Shaddai, y la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra gloria aquí es la palabra hebrea tefiré, no cabó, sino tefiré, que es una belleza que emana de Dios. Tefiré, una belleza, un esplendor, porque tuyo es la belleza. Cada día ese esplendor, esa belleza de Dios es compartida con cada uno de nosotros. Por eso, esa belleza de Dios, ese esplendor, por eso dice Pablo que nosotros somos transformados de gloria en gloria, de belleza en belleza, o sea, en ese esplendor divino de Dios. Entonces, en esta séptima petición, Yeshua emplea la Hodayá, la gratitud. Por eso que termina la séptima petición, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué vemos ahí? La Hodayá, vemos la gratitud. Entonces, estos son 7 peticiones en la oración modelo que hace Yeshua. Y entonces en esta petición, en esta oración modelo, estas 7 peticiones, estuvimos hablando el misterio, el secreto que alumbra para el creyente cuando entiende estas 7 peticiones de la oración modelo, cómo su vida es transformada y cómo su vida tiene un comprendimiento y un entendimiento para orar al Eterno. El misterio de la oración. Es importante que usted devuelva esta enseñanza y se nutra y comprenda el misterio de la oración, este secreto, y obtenga este secreto de la oración y lo haga suyo y entre en el secreto del Eterno. Entra en el secreto del Eterno, el misterio de la oración. Le habla a su hermano Roé, Juan Lora. Para los que no están familiarizados con el hebreo, el nombre Roé en hebreo se traduce como pastor. Un pastor es aquel en el hebreo que está definido como el que alimenta, el que cuida, el que protege, el que guarda las ovejas. Y por eso estamos dando alimentos espirituales, estamos dando alimentos de la vaca para que usted sea alimentado, y estamos dando la palabra por la palabra para que usted se cuide. Estamos dándole una protección para que se guarde de los lobos rapaces, se guarde de lo adivino, se guarde de los apóstatas, se guarde de los asalariados, que en estos tiempos la multitud está caminando en una oscuridad, y para estos tiempos estamos en el propósito de Yahweh, en el propósito de Yeshua. Estamos envueltos en el Ruach HaKodesh para llevar la Orbe Sorá, la luz del Evangelio, por medio de la palabra. Lo que dijo Yeshua, lo que predicó Yeshua, lo estamos expresando. Y es por eso que usted ve la comprensión y el denuedo, para que usted entienda el mensaje de lo que dijo Yeshua. Yeshua vino a restaurar la humanidad. Yeshua vino para que usted mismo tenga esencia de entrar al Padre, para que usted mismo pueda tener comunión personal con el Padre. Usted no necesita otro intercesor que Yeshua. Yeshua es el único intercesor entre la Abba y entre usted, entre el Padre y usted. Usted solamente necesita estar conectado a las enseñanzas de Yeshua, a la instrucción de Yeshua, que es
la Torá, la instrucción viva del Padre. Shalom, shalom, que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Que el Eterno bendiga de una manera especial la comunidad, aquellos que nos apoyan. Comparte este video, el misterio de la oración. Así tú compartiéndolo nos da a entender que la palabra le está llegando a diferentes lugares y la palabra está llegando a diferentes vidas. Shalom, shalom, que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Shalom, Alejem.